Buenos días. Qué bueno encontrarnos en este día de preparación para seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy empieza el campamento en grupos pequeños. Todos los líderes de grupos pequeños y aquellos que aman este ministerio estaremos reunidos desde esta tarde para aprender más sobre grupos pequeños. Hoy el capítulo 30 nos indica que la providencia divina se manifestó a través de David. Ayer vimos que su amigo Aquis le pidió que regrese por pedido del resto de reyes filisteos. Dice el versículo 1 que cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclag, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Siclag era la ciudad donde vivía David. En ella estaba su familia y también la familia de aquellos que lo acompañaban. Los amalecitas que Saúl tuvo la oportunidad de destruir y no los destruyó por completo, ahora habían vuelto a multiplicarse. Siempre fueron guerreros belicosos y estaban buscando a quién invadir. El versículo 2 nos cuenta que se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero no los habían matado, sino que los habían llevado prisioneros. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello. Las dos mujeres de David habían sido llevadas prisioneras: Ahinoam la jezreelita y Abigail la que había sido mujer de Nabal. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues por ir tras él y ayudar a su amigo el rey filisteo, ahora sus familias se encontraban bajo el poder de aquella tribu que podía hacerles mucho daño. Entonces David dijo a Abiatar, hijo de Ahimelech, sacerdote que estaba con él: te ruego que me acerques el efod. David pregunta al Señor: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Entonces el Señor responde a través del efod: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. 200 de ellos no pudieron avanzar más, y los otros 400 avanzaron junto a David. En el versículo 11 nos cuenta que hallaron en el campo un egipcio, el cual trajeron ante David. Le dieron pan y comió. También le dieron a beber agua, le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que éste comió, se sintió reanimado. Entonces David le preguntó: ¿a quién perteneces y de dónde eres? El joven respondió: soy siervo de un amalecita, y mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Hicimos una incursión, y cuenta él todo lo que habían hecho en la ciudad donde moraba la familia de David, y también le cuenta que incendiaron Siclag. Entonces David le pide: ¿me llevarás tú a donde está esa tropa? Pero el egipcio dice a David: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a donde está esa gente, dijo él. Entonces David, que era conocedor de la ley de Dios y de las leyes israelitas, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 23, ofreció no entregarlo a su amo, ya que la ley que observaban los israelitas que Dios le dio a Moisés decía que cuando un esclavo escapaba de su amo, no debía ser devuelto a éste. El egipcio los llevó y encontraron desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo, pues ellos la noche anterior habían disfrutado del botín que habían tomado de aquellas ciudades. En el versículo 17 encontramos que David los batió desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, salvo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Así David rescató todo lo que los amalecitas habían tomado, libró a sus mujeres, libró también
al resto del pueblo. No les faltó nadie, ni chico ni grande. Tomó también David todo lo de los amalecitas como botín para ellos. Entonces sus hombres dijeron: este es el botín de David. Aquellos que, de acuerdo al versículo 6, querían apedrearlo, ahora alababan porque la empresa que emprendieron en contra de los amalecitas había resultado positiva. David y los suyos vuelven a donde habían quedado aquellos 200 hombres que no habían podido avanzar. Cuando David llegó, los saludó en paz. Pero todos aquellos malos, dice el versículo 22, y perversos que había entre los que iban con David, se pusieron a decir: puesto que no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos recuperado, que cada uno tome a su mujer y a sus hijos y se vaya. Pero David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, nos ha guardado y entregado en nuestras manos a los salteadores. ¿Quién nos dará razón en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así debe ser también la parte del que se queda cuidando el bagaje. David, como dijimos en antes, era conocedor de las leyes, y en Deuteronomio capítulo 20 también habla acerca del botín que se tomaba y cómo debía repartirse. Aquellos que quedaron cuidando el bagaje, cuidando todo lo que llevaban estos hombres a la batalla, permitió que los 400 que fueron al frente vayan libres, no tengan que estar cuidando nada, y de esa manera tuvieron una mejor pelea y tuvieron un mejor resultado. Cuando David llegó a Siclag, envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: aquí tenéis un presente para vosotros del botín tomado los enemigos del Señor. Y él envió a cada uno de los ancianos de los lugares donde él había estado con sus hombres mientras estaba siendo perseguido por Saúl. Hoy nosotros también podemos hacer las cosas conforme el Señor nos pide. Estamos conociendo la palabra de Dios, estamos conociendo la voluntad del Señor. Quizá al ir terminando esta semana hemos tenido luchas, dificultades. Hoy dejémoslas en las manos del Señor, preparémonos para el santo sábado. Y en lo que nos queda del día, hagamos todo conforme a lo que el Señor nos pide. Te va a ir bien y vas a ver que la vida se vuelve más fácil. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración.